¿Contentos? ¿Felices? Pues póngase de pie, por favor, ayúdame en una oración, ¿no? Padre, venimos en el nombre de Jesús delante de su trono. Y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es algo increíble, Padre, cuando miramos sus verdades, lo que hiciste por nosotros en Jesús. Las riquezas que tenemos en Cristo, Padre. Fuimos más que bendecidos en ti, Señor, y estamos agradecidos. Ayúdanos a escarbar, Padre, en tu palabra, para que podamos entender, Señor, su verdad, sus conceptos. Y Padre, gracias, que hoy es una porción increíblemente importante, Padre. Ayúdanos, Padre, a entenderlo bien y recibirlo, Padre, en nuestros corazones. Y sigues transformándonos más a su imagen. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Toma su asiento, por favor. Romanos capítulo 5. En esta mañana vamos a concluir esta sección que es la justificación por fe. Esta sección de la justificación por fe comenzó en capítulo 3, versículo 21, y va a terminar hoy en capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo dedicó 2 capítulos y medio hablando de esa doctrina de la justificación por fe. Es una doctrina cimental, ¿no?, en la fe cristiana. Es vital que nosotros entendemos y creemos en la doctrina de la justificación por fe. Por eso Pablo invirtió 2 capítulos y medio explicándolo bien con varios argumentos y explicando, usando a Abraham como testigo en el Antiguo Testamento de la justificación por fe, también usando el rey David como ejemplo, que Dios justifica el pecador por su fe. Eso es la justificación por fe, es eso, que Dios declara el pecador quien es culpable, justo delante de Dios. Y todo tiene que ser basado en Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor justifica pecadores por su fe en Jesús, nada más. Hoy vamos a concluir esta sección, vamos a ver los últimos 4 versículos de capítulo 5, que es versículo 18 a 21. El apóstol Pablo, como un buen licenciado, va a terminar su argumento en esos versículos, concluyendo su argumento, trayendo todo a su conclusión. Todo lo que he hablado acerca de la justificación por fe, va a unir toda su enseñanza en esos 4 versículos. ¿Okay? Ahora, lo que hemos estudiado en capítulo 5, versículo 12 a 17, Pablo estaba hablando de las cosas similares de Adán, el primer hombre, y de Jesucristo, que es nombrado como la segunda o el segundo Adán. ¿Okay? Tenemos el primer Adán, es Adán que fue creado en el jardín, y el segundo Adán es Jesucristo. Y el apóstol Pablo comenzó a compararlos. El primer Adán es un tipo del segundo Adán. Hay cosas similares en Jesús y en Adán, pero también hay contrastes enormes. Y lo que es similar es muy sencillo. ¿Qué es lo similar? Pues dice, por un hombre, por un acto, muchos fueron afectados. ¿Okay? Los dos, Adán por un acto de un hombre, la raza humana fue afectada. También por un hombre, quien es Jesús, también por un acto de obediencia, muchos fueron también justificados. Y aquí es donde hay la similaridad. Un hombre, un acto y muchos fueron afectados. Todo lo demás es contrarios. Porque los resultados de Adán son muy distintos de los resultados de Jesús. En Adán dice, por su desobediencia llegó al pecado, la muerte, el juicio y la condenación. Cosas horribles, consecuencias del pecado de un solo hombre. Llegó una vez más el pecado, la muerte, el juicio y la condenación.
Pero dice, por un acto de Jesús, por su obediencia, llegó la justicia, llegó la vida espiritual, llegó justicia, rectitud, llegó vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Tiene cosas similares, sí, pero los contrastes son aún más entre lo que Adán suplió y lo que Cristo suplió. ¿Cuántos dicen amén? Son similares, pero son distintos. Pero dice la Biblia que todos nosotros estamos en Adán o estamos en Jesús. Cada uno de nosotros. Tenemos que escoger, tú y yo, quién queremos. ¿Quieres estar tú en Adán y recibir los resultados? ¿O quieres estar en Cristo y recibir los resultados de Jesús? Cada uno tenemos que escoger. También la Biblia es clara que todos nacimos en Adán. No hay ningún ser humano que no nació en Adán. Pero tenemos que nacer de nuevo si queremos estar en Cristo. Es un nacimiento nuevo. En otras palabras, toda la raza humana nacimos en Adán, pero no todos son nacidos en Cristo. No todos. Hay unos que son nacidos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que escoger. ¿Usted tiene calor? Nada más yo. ¿Tiene calor o no? Ya nos vamos, ¿no? Mejor. Nosotros tenemos que escoger, tú y yo, sea Adán o sea Jesús. Es uno o el otro. No hay otro lugar. No hay un lugar en el medio. No puedes decir, pues no estoy en Adán y tampoco no estoy en Jesús. No es así. Estamos en uno o el otro. Y las consecuencias son muy graves. Si tú estás en Adán, las consecuencias son graves, horribles, que vamos a ver ahorita. Pero si tú estás en Jesús, también las consecuencias son increíbles, increíbles. Vamos a ver hoy 4 cosas, 4 contrastes. Y si gusta tomar notas, pues apunta las notas, por favor, en tu cuaderno, donde quieres. Pero vamos a ver 4 contrastes hoy. La primera que vamos a ver es entre la condenación o la justificación. ¿Okay? Adán trae condenación, Jesús trae justificación. ¿Okay? Un hombre, un acto y un resultado distinto. Condenación o justificación. Pero vamos a estudiarlo, porque tenemos que escarbar poquito. Versículo 18 dice así. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuántos hombres? Todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres. ¿Cuántos hombres? La justificación de vida. Esto vamos a comenzar con la condenación. Una vez más, dice así. Así que por la transgresión de uno, vino la condenación. ¿A quién? A todos los hombres. Es muy claro. La palabra de Dios es muy clara. Por el pecado de un hombre, Adán, en el jardín, cuando Dios dijo que puedes comer del fruto de todo el lugar, pero nada más el fruto de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que comes morirás ciertamente, ¿no? Y sabemos que Adán desobedeció a Dios. Y los resultados fue que la condenación llegó a todos los hombres. Nada más un pecado de un hombre trajo condenación a todos los hombres. Toda la raza humana fueron condenados por Adán. Eso me muestra que Dios es sagrado. Si tú dices, brother, un pecado nada más. No puede nada más una cachetada o un regaño, o no pueden ponerlo en la esquina, poner su nariz en la esquina por un día o algo. ¿Por qué tiene que condenar toda la raza humana por un pecado de un solo hombre? Y eso me muestra la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es sagrado. Y podemos ver cómo Dios ve el pecado. Dios ve el pecado como algo grave. Por el pecado de un solo hombre,
todos fuimos condenados, toda la raza humana. Fuimos juzgados, culpables, y fuimos condenados. Y la condenación aquí es una condenación eterna. Eso quiere decir la condenación. Por un pecado de uno, todos los hombres fueron condenados. Y esa es una condenación eterna. Separados de la presencia de Dios por toda la eternidad. En un lugar. Que tu cuerpo va a regresar al polvo de la tierra, pero su alma no. Su alma va a vivir para siempre. Y su alma va a estar echado en un lugar. Ese lugar se llama el infierno. Jesús nos dijo que el lugar se llama infierno. Un lugar donde van a ser tormentados día y noche por toda la eternidad. Nadie va a salir del infierno. No es un centro de rehabilitación. Ya cumpliste 9 meses y ya pueden salir. No. Pero es muy interesante porque nadie habló más del infierno que Jesucristo. Cuando estudiamos los 4 evangelios, nadie habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sabe que es un lugar real. Jesús sabe que hay almas de personas, que es tú, hay personas que van a pasar toda la eternidad en el infierno y no van a salir. Por eso Jesús habló tanto de este lugar. Porque Él no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso Jesús vino para salvarnos del infierno. Por eso Jesús fue condenado, separado de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, los pecados del mundo fueron echados encima de Él. Y Él dijo, Dios mío, ¿qué dijo Él? ¿Por qué me has desamparado? Porque era una separación del Padre que Él experimentó por la primera vez en su vida. En la eternidad siempre estaba con el Padre, pero experimentó esta separación y todos los pecados del mundo fueron echados encima de Jesús y Él fue crucificado por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Por eso Jesús habló tanto del infierno, avisándonos, porque es un lugar real y Él no quiere que nadie vaya ahí. A veces queremos hablar mucho del cielo y la vida feliz, la vida tranquila, pero no queremos hablar del infierno. Pero tenemos que hablar del infierno, porque es un lugar real. Por el pecado de una sola persona, la condenación llegó a todos y eso es la condenación eterna, infierno, separados de Dios por la eternidad. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo del infierno y nada más vamos a verlo en Mateo, un evangelio. Hay 4 evangelios, vamos a ver en nada más uno lo que Jesús dijo acerca del infierno, para que miramos la gravedad de eso. En Mateo 10, 28 es donde Jesús nombró el lugar infierno. Dice en 10, 28. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Jesús dijo, es un lugar literal. No tiene que tener miedo de alguien que puede matarte, tiene que tener miedo de alguien que puede matarte y echar tu alma en el infierno. De Él tienes que tener temor. Jesús está hablando de un lugar real, un lugar literal. Digo, tienes que tener temor de Dios, una reverencia a Dios. No la persona que puede matarte y no puede hacer nada más. Tienes que temer el que puede matarte y tirar tu alma al infierno. Él tienes que temer. También mira en Mateo 25, versículo 41, lo que Jesús dijo. Mateo 25, 41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ¿quién? Malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquí nos dice que hay personas que van a decir, apartaos de mí, malditos, ¿dónde? Al lago, al fuego eterno. Quiere decir que hay personas que Jesús va a decir, apártate de mí. ¿A dónde vamos a ir? Al lago, al fuego eterno. El lugar que es preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que van a estar lanzados ahí. Increíble. Capítulo 25, versículo 46. Dice así, y irán a estos, irán estos, ¿dónde, hermanos? Al castigo eterno. Ahí Jesús está hablando de un castigo eterno. E irán estos, son personas que van a ir al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Uno es en el infierno y otro es en la presencia de Dios. Pero todos vamos a vivir para siempre. Jesús está avisándonos. Mira, Mateo 13, por favor. Estamos moviendo en todo Mateo, varias partes, porque Jesús habló mucho de él. Hay muchas referencias, no podemos ver todos. Pero más quiero ver que Jesús está avisándonos. Mateo 13, 49 dice así. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús está diciendo claramente que hay personas que van a estar echados en el horno de fuego y van a estar tormentados. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso habla de sufrimiento. Es un horno de fuego, el infierno. También en Mateo 13, lo mismo, otra vez, dijo en 41 y 42. Dice, enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los, ¿qué dice? Echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este lugar está esperando todos los que están en Adán. Porque el pecado de una sola persona, la condenación llegó a todos. Este lugar está esperando todos. El infierno. Condenación. Pero gracias a Dios no terminó así, obviamente, ¿no? Son malas noticias, pero juntamente con las buenas noticias. Seguimos leyendo. Regresamos, por favor, a Romanos, capítulo 5. Y si seguimos leyendo, dice así, en versículo 18, la segunda parte, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. También la palabra de Dios es muy clara. De la misma manera, ¿qué quiere decir eso? De la misma manera, igual como el pecado de Adán afectó tantas personas, de la misma manera, la justicia de una sola persona resultó en la justificación de vida. Increíble. Igual como el pecado de Adán fue imputado en toda la raza humana, igual la justicia de nuestro Señor Jesucristo también fue imputado. ¿A quién? A todos los que están en Cristo. La justicia de Jesús fue puesto en nuestra cuenta. ¿A quién? Nada más a los que están en Cristo, no a todos. Nada más los que están en Cristo. La justicia de Jesús fue puesto en tu cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Es algo increíble.
Porque lo que hizo Jesús, su vida recta, su vida justa, fue dado a nosotros gratuitamente. No merecemos, no podemos comprarlo, no podemos ganarlo, no podemos mantenerlo. Es algo que fue dado a ti. Pero hay una confusión aquí, quiero tomar un minuto para aclararlo, porque como unos dicen, y parece aquí, dice como el pecado de un solo hombre, ¿qué dice? Por el pecado de un solo hombre llegó la condenación a todos, ¿cierto o no? ¿Cuántas personas? Todos. Pero también parece que dice también, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí hay una enseñanza que dice que es la salvación universal. Como el pecado de Adán, por medio de un pecado de un solo hombre, llegó la condenación a todos los hombres. Dicen aquí, también dice aquí claramente, que por la justicia de uno, llegó la justicia a todos los hombres. Y hay una enseñanza es que es la doctrina de la salvación universal. Que todos van a ser salvos. Igual como todos fueron condenados con el pecado de Adán, todos van a ser salvos por la justicia de Jesús. Y enseñan eso. Todos van a ser salvos. Pero no es así. Tenemos que aclarar eso. Todos los que están en Adán fueron condenados. ¿Cuántos estuvimos en Adán? Todos. Y todos que están en Jesús van a ser justificados. ¿Cuántos están en Jesús? No todos. No aplica a todos. No es una salvación universal. La justicia de Jesús está dado a todos los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos van a recibir la justicia de Jesús en su cuenta, nada más. Pero muchos leen este versículo y dicen, fíjate, si tú lees otra vez, parece así. Leer 18 una vez más y leerlo. ¿Alguien sabe? Leer 18, Raúl. Quiero nada más que veas. ¿Cómo parece este versículo? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está, ahí dicen ellos la enseñanza incorrecta. Que si vino la condenación por uno, y también dice que vino la justificación a todos, pero lo que no entienden ellos tenemos que aclarar algo. Eso aplica a todos los que están en Jesús, no a toda la raza humana. Pero quiero aclarar eso. Vamos a tomar un minuto y aclarar eso un poco más. En 1 Corintios capítulo 15, vamos para allá porque es muy claro ahí lo que estamos hablando. Que unos están en Adán y otros están en Jesús. No es, pero fíjate, eso va a aclararlo, creo. 15:22 dice así. Porque así como en Adán, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos que murieron o mueren. También en Cristo, ¿qué dice? Todos serán vivificados. Pero hemos notado, en Adán, todos mueren. ¿Quién está en Adán? Toda la raza humana. Nacimos en Adán. Pero también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quién? Los que están en Cristo. Pero aquí viene el clave, versículo 23. ¿Quién son todos que serán vivificados? ¿Quién son esos grupos de todos? 23 dice así. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego, ¿qué dice? Los que son de Cristo en su venida. Ahí está claro quiénes los todos serán vivificados. ¿Quién son? Los que son de Cristo.
Eso, la justificación no aplica a toda la raza humana, solamente aplica a los que están en Cristo, los que son de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás en Cristo, por la obediencia de un solo hombre, todos fueron declarados justos. Qué bonito, ¿no? Aunque tú no hiciste nada, no porque tú crees en Cristo, es declarado justo. Tienes la justicia de Jesús en tu cuenta. Aquí nos miramos que Adán ofrece condenación eterna, pero Jesús ofrece justificación. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Cuál es mejor? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres estar en Adán o quieres estar en Jesús? Uno ofrece la condenación eterna, el otro ofrece la justificación de vida. Tenemos que escoger. Y la Biblia dice que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Él nos liberó de la condenación. También dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado. Jesús no vino para condenar el mundo estaba condenado en Adán. Por el pecado de uno solo, todos fueron condenados. Mira, Juan capítulo 3, vamos para allá a ver esta parte, Juan 3. Juan 3, ¿ya estás ahí? 3, 16 a 18, dice así. Si pueden leer 16, Raúl, nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Todos los que creen en él. Jesús dice que todos que creen en él tienen vida eterna. Pero mira 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué dice? Sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues ahí dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Porque el mundo sí estuvimos condenados. Por eso no dice, no vino para condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús vino, hermanos, para salvar ¿quién? Todos aquel que cree en él sean salvos. Tiene vida eterna. No hay condenación por los que están en Cristo. Ninguna condenación. ¿Qué diferencia, no? Adán vino a traer condenación, llegó condenación, pero por medio de Jesús llegó la justificación. Ahora, siguiente cosa, contraste, está en versículo 19. Número 2, versículo 19. ¿Es pecadores o justos? Son unos contrastes. Dice 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, constituidos pecadores. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán desobedeció a Dios, obviamente en el jardín. Era desobediencia. Una vez más, Adán no tenía una naturaleza pecaminosa como tú y yo. Tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa por culpa de Adán. Fuimos constituidos pecadores. Por eso estamos inclinados al pecado por naturaleza. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Adán sí tenía una voluntad libre. Adán podía escoger obedecer
o desobedecer. Y él escogió con su propia voluntad a desobedecer a Dios. ¿Sabes qué es la diferencia en Adán y tú y yo? Adán podía escoger a no desobedecer o obedecer. Pero cuando tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, ya no podemos no pecar. Es imposible. No podemos no pecar. Imposible. Adán sí no tiene esa naturaleza pecaminosa y sí podía escoger a no pecar o pecar. Pero tú y yo nacimos en pecado y no podemos escoger a no pecar. Nadie. No hay nadie en esta vida que puede vivir una vida sin pecar. Es imposible. Porque fuimos constituidos pecadores. ¿Qué hace pecador, hermano? Buena conclusión. Felicidades. ¿Qué hace pecadores? Por naturaleza. Si yo fuera constituido pecador, pues obviamente voy a pecar. Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que estuvimos hijos de desobediencia antes de Cristo. Hijos de desobediencia igual como nuestro padre Adán. Adán era un hijo de desobediencia. Y por medio de su desobediencia, todos fuimos constituidos pecadores. Somos hijos de desobediencia por naturaleza. Por eso pecamos y pecamos. Es natural a pecar. Fluye de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que Adán nos ofrece. Condenación eterna y constituidos pecadores. Pero gracias a Dios por Jesús siempre. Porque dice así otra vez, la segunda parte de 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Por la obediencia de uno. ¿Quién es el uno? Jesucristo. Es una referencia a dos cosas. Su vida sin pecado y su obediencia cuando fue a la cruz de Calvario. ¿Sabes que Jesús no podía salvarte nada más yendo a la cruz de Calvario? ¿Sabes que eso no fue suficiente para salvarte? Vas a decir, es falso maestro, por seguro. Eso no fue suficiente. Si fue suficiente en un fin de semana, Jesús podía salvarte. No fue solamente por eso. Fue también por la vida de justicia que Jesús vivió por nosotros. Amén. Porque Jesús vivió una vida de obediencia total. Dice la Biblia que Jesús fue tentado igual como nosotros, pero ¿qué? Sin pecar. Jesús fue tentado en cada área como tú y yo, pero sin pecar. Jesús nunca pecó. Nunca falló al Padre. Fue un hijo de obediencia. Jesús también dijo así, porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo mi Padre, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. Siempre. Jesús nunca pecó, nunca falló. Si yo te digo que la salvación es por obras, ¿qué vas a decirme? ¿Sí o yes o no? Yes. Ahora ya todos van a apedrearme, creo, ¿no? La salvación es por obras, yes. Pero las obras de quién? Ahí está. La salvación es por obras, pero no tuyos ni míos. Nuestras obras son contaminadas con la naturaleza pecaminosa, corrupta. Es por las obras de Jesús. Su vida perfecta y su muerte en la cruz de Calvario. Porque cuando Jesús cumplió la ley de Dios, cumplió los justos requisitos de Dios por ti. Él hizo por ti y por mí lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Porque somos corruptos de naturaleza.
no podemos cumplir lo que Dios pide, justicia. Jesús dijo a la gente, si su justicia no supersede de los escribas y fariseos, jamás vas a entrar al reino de Dios. Necesita una justicia más. Y ellos dijeron, pues ¿quién puede entrar? Necesita una justicia de perfección. Y por eso Jesús vino. Fue obediente hasta la muerte de la cruz, dice la palabra. En Filipenses 2:8 dice así: he estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Jesús fue obediente en su vida y también en su muerte. ¿Recuerdas cuando Jesús sometió al Padre en el jardín? Dijo, Padre, si es posible, deja esta copa a pasarme, ¿no? Pero hágase tu voluntad, no mío. Jesús sometió y fue obediente hasta la muerte de la cruz. Por medio de su justicia, muchos fueron constituidos justos. Amén. Todos los que están en Cristo están constituidos justos. Pero una pregunta. ¿Todos están despiertos, hermanos? Si fuiste constituidos pecadores, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen alguien quien es constituido pecador? Pues pecan, ¿no? ¿Qué hace alguien quien es constituido justo? ¿Qué va a pasar? Si alguien es constituido pecador y pecan, ¿qué va a pasar a alguien quien es constituido justo? Pues van a comenzar a vivir una vida de justicia, una vida de rectitud. Su vida va a ser marcada por su manera de vivir. Ya vas a comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Ya vas a vivir una nueva vida. Si eres constituido pecador y es evidente por tu vida pecaminosa, pues creo que si eres constituido justo, va a ser evidente por su vida de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien es regenerado por Dios y nacido de nuevo, va a ser mostrado en tu comportamiento. Tu vida de rectitud. Dice en Romanos 6:18. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén, hermanos. Ya somos libres del poder del pecado y ahora podemos ser esclavos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ahora ya tienes una naturaleza divina. Tú y yo tenemos dos naturalezas. Ahora ya podemos decir no al pecado. Ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no quiero usar drogas, ya no quiero fornicación, ya no quiero adulterio, ya no quiero pornografía, ya ahora el cristiano puede decir ya no, porque ahora tenemos otro poder activo en nosotros. El cristiano ya ahora no somos como el mundo que no pueden evitarlo, tú y yo podemos evitarlo, porque tenemos una nueva naturaleza. En Adán fuimos constituidos pecadores, pero en Jesús fuimos constituidos justos. Amén. Y eso va a cambiar tu manera de vivir, obviamente. Si no hay transformación, si no hay cambio, tenemos que dudar su regeneración. Tenemos que dudarlo. Tiene que ser evidente en su forma de vivir. Ahora, el siguiente contraste es entre la ley y la gracia. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Fíjate la ley. ¿Por qué fue dado la ley? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué el Señor dio la ley de Moisés? ¿Cuál fue el propósito? La ley de Moisés fue dado para mostrarnos que somos pecadores corruptos.
Por eso la ley fue dado. El pecado estaba en el mundo antes que llegó la ley. La ley llegó por medio de quién? Pero desde Adán hasta Moisés, el pecado estaba en el mundo. ¿Cómo sabemos? Porque la gente murieron. La muerte es un resultado del pecado. El hecho de que la gente murieron y niños y bebés nacieron muertos es una señal que el pecado estaba en el mundo desde Adán hasta Moisés. El pecado estaba ahí. Pero cuando llegó la ley llegó para mostrarnos, how do you say how sinful we are? ¿Cuán pecadores somos? Por eso vino la ley para mostrarnos cuán pecadores verdaderamente somos. Un espejo para ver la corrupción que está en tu propio corazón. Somos corruptos, hermanos. Somos contaminados. ¿Cuántos dicen amén? Y la ley es para mostrarnos la gravedad de eso. El pecado estaba en el mundo antes que llegó la ley, porque el pecado y la muerte reinaron en esta temporada. Pero la ley llegó para mostrarnos nuestra condición verdadera. Cuando la ley llegó, dice que el pecado abundó. ¿Así se dice? ¿Abundó? En ti. Cuando la ley dice y tú ves tu corazón codicioso. La ley te muestra lo que está en tu corazón. Yo recuerdo cuando yo al fin compré lentes, porque no podía ver muy bien, esperaba lo más que podía. Y cuando no quiere comprar lentes, no quiere sentir como viejito. Pero cuando fui a comprar lentes y yo digo, wow, yo recuerdo llegando a la iglesia, estacionándome y vio mis manos. Y yo digo, caray, how do you say wrinkled? Arrugado. Yo digo, caray, soy viejito, oh, no hombre. Todavía estaba ahí siempre, pero yo no notaba que estaba ahí hasta que tenía lentes. Cuando yo le digo, ay, feo, mis manos, ya soy viejito. Es igual con la ley. La ley muestra lo que está en nosotros. Que somos contaminados, somos enfermos. La mayoría de nosotros no vamos a un médico si tenemos nada más gripa, ¿cierto o no? Si tú tienes gripa, pues es muy probable que no vas a ir a un médico. Pero si tú encuentras que estás infectado con cáncer, ¿qué vas a hacer? Vas a correr rápido al médico, porque sabes la gravedad de la enfermedad que está en ti. La ley fue diseñada para mostrarnos nuestra enfermedad, que somos enfermos. Y no es gripa, tenemos cáncer, algo mortal. Y la idea es para que corremos a nuestro doctor. ¿Quién es el doctor? Jesucristo. ¿Quién es el gran médico? Jesucristo. Para que Él pueda sanarnos. Cuando yo veo mi condición y mi corrupción y mi naturaleza pecaminosa, el plan de Dios es para que el pecado abunde y para que podamos correr a Jesús. El único remedio que hay. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús estaba con los pecadores, comiendo, compartiendo, hablando con ellos, pasando con tiempo con los pecadores, los líderes religiosos quejaron. ¿Recuerdan? Dicen, si tú eres un hombre justo, ¿por qué vas a estar comiendo con ellos? ¿Qué dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando uno reconoce verdaderamente tu corrupción, tu contaminación, tu pecado y tu necesidad por Jesús, que Él es el único que puede sanarte, pues vas a correr a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú entiendes, no tengo gripa, tengo cáncer. No más lastimó mi dedo con un martillo. Tengo una enfermedad grave en mi alma. Soy pecador.
Todas mis inclinaciones son a mal, a pecado. Y por eso Jesús vino por los enfermos, para llamar a los pecadores. Por eso los brazos de Jesús están abiertos todos los días a los pecadores, a los enfermos. Jesús nunca dijo, arregla tu vida y después ven a mí. No, Jesús dijo, tú no puedes arreglar tu vida. Ven a mí tal y como estás. Y yo puedo sanarte. Yo puedo liberarte de tu condición. Pero créeme, los que están en Adán van a ser juzgados por la ley. Y la ley, la única cosa que la ley puede hacer es revelar tu corrupción. ¿Quién quiere ser juzgado por la ley? La ley nada más revela tu corrupción. ¿Cómo vas a parar delante de Dios y decir, juzgarme por tu ley? Cuando la ley muestra tu corrupción y tu contaminación. No es así. Queremos ser juzgados por la gracia de Dios. Por eso, la segunda parte del versículo 20 dice así. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado en mí ya está claro, evidente, abundante, la gracia de Dios sobreabundó. La gracia de Dios. Cuando reconocemos que yo soy pecador, corrupto, llegamos a Jesús en arrepentimiento y fe y recibimos el don de la gracia de Dios, recibimos el perdón del pecado y recibimos la justicia de Jesús. Ya entendemos que Jesús vino para salvar pecadores. Pablo dijo, es un dicho verdadero que Jesús vino para salvar pecadores, dijo Pablo, quien yo soy el primero. Es un dicho digno de alabanza que Jesús vino para salvar pecadores, dijo Pablo, quien yo soy el primero. Yo soy el jefe, dijo él. ¿Por qué? Porque Pablo mataba a la iglesia. Su meta en la vida era la destrucción de la iglesia cristiana. Él mató cristianos. Pero dice, la gracia de Dios sobreabundó en mí, el jefe de los pecadores. Y sabemos que Cristo vino para salvar pecadores. Y verdaderamente no importa lo que tú has hecho, puedes ser perdonado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley te muestra la abundancia de corrupción que hay en ti, pero cuando llegas a Cristo, ¿qué vas a encontrar? Una abundancia de gracia. Dios no va a decir, mijo, arregla tu vida y después ven. Horrible si fue así, ¿no? Y unos dicen, hermano, no quiero llegar a Cristo, primeramente quiero arreglar mi vida primero. No, no puedes arreglar tu vida. Tienes que llegar a Cristo tal y como estás. Porque cuando el pecado abunde, la gracia sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Cristo ofrece. Una abundancia de gracia. Porque Él mandó la ley para mostrarte tan mal que tú eres. Para que tú llegues a Él y la gracia abunde sobre ti. Y el perdón del pecado llega sobre tu vida. Y el quien es perdonado mucho, ama mucho a Dios. Ahora último, vamos a concluir con el último. Otro contraste es entre la muerte o la vida. Dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, el reino del pecado, de muerte. Una vez más, dice, para que así como el pecado reinó, ¿para qué? Para la muerte. El pecado reinó para muerte. Hay dos reinos, hermanos. Tú eres un miembro de un reino o el otro.
Hay un reino donde el pecado reina. El pecado es el rey y ahí reina el pecado. Y los que son de este reino obedecen a su rey, quien es pecado. Esclavos al pecado somos antes de Cristo. No hay ningún poder para liberarnos. Estuvimos esclavos al reino de pecado. Es un reino de muerte, dice la Biblia aquí. Físicamente, espiritualmente y eternamente. Es un reino de pecado y de muerte. Es lo que Adán ofrece. ¿Qué ofrece Adán? Un reino donde el pecado y la muerte reina. ¿Quieres ser miembro de este reino? Obviamente que no. Pero estuvimos ciudadanos de este reino, donde el pecado reinaba en tu vida y la muerte como resultado. Nada más hay dos reinos. Pero Cristo vino para liberarnos de este reino, del pecado y muerte. Porque la última frase en 21 dice así: así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Jesucristo fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Ahora somos ciudadanos de un nuevo reino. Es un reino de gracia que nos lleva a la justicia y vida eterna. Es el nuevo reino. Y todo eso fue por medio de Jesús, porque los últimos 4 versículos, palabras de este versículo, dice, mediante, ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor. Todo eso es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es por la gracia de Dios que ahora somos libres del reino del pecado y la muerte. Ahora somos vivos, reconciliados con Dios. Él es nuestro Rey. Amén, hermanos. Ahora tenemos vida eterna, mencionado aquí, vida eterna por medio de nuestro Señor. Eso es lo que Cristo ofrece. Y si miramos la distinción entre ellos, ¿es Adán o es Jesús? ¿Es uno o el otro? Tú tienes que escoger. Tenemos que escoger qué queremos nosotros. Las consecuencias son reales. Dice una vez más, por la desobediencia de uno, ¿qué llegó? Pecado, muerte, juicio y condenación. ¿Eso es bueno o malo? Es horrible. Pero por la obediencia de Jesús llegó justicia, vida espiritual, vida de justicia, vida eterna. Qué hermoso, ¿no? La diferencia entre Adán y Jesús. Pero todos tenemos que escoger. ¿Ustedes ya han escogido Jesús? Mira lo que Él ofrece. Es increíble lo que Él ofrece. Amén. Hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Cuando leemos esa sección de Adán, y por medio del pecado de un solo hombre, llegó tanta destrucción. Hoy mismo el mundo está sufriendo daños. Pero gracias, Jesús, que en su tiempo perfecto tú viniste para cancelar todo eso. Gracias, Jesús, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Estamos agradecidos. Debemos de doblar rodillas delante de ti y expresar un agradecimiento increíble. Debemos de adorarte. Todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Estamos agradecidos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.